nosotros, de nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Él lleva nuestras cargas, iglesia. Lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Él lucha por nosotros, lucha por nosotros, de nuestro lado está. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Él lleva nuestras cargas, lleva nuestras cargas, nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, no nos moverán. Cristo estás aquí. Dile: viviré, Señor, viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Vamos, iglesia, que se oigan las palmas. Va, 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 va. Esto es una declaración, esto es una declaración. Vamos, dilo fuerte. Nos libra del mal. Suya es la victoria, ha vencido ya. No nos detendremos, dilo, no nos moverán. No nos moverán. Cristo estás aquí. Cristo estás aquí. Vamos, dilo fuerte. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Y viviré, viviré, no moriré, su nombre hoy levantaré. Declaro hoy que sano soy, solo en Jesús. Somos sanos solo en el nombre de Jesús. ¿Cuántos declaran hoy la victoria sobre la enfermedad? ¿Cuántos declaran hoy la victoria sobre los problemas? Porque no hay nadie como Él. Hermano, Él está hoy peleando por ti. Hoy Jesús, como siempre desde que Él resucitó, está intercediendo por nosotros, su iglesia. Así que nosotros adorémosle y declaremos con nuestra boca la gloria que Él merece. Porque si Él está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Absolutamente nada ni nadie podrá contra nosotros, sus hijos. Amén, iglesia. Vamos. Va, 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 va. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré. Vamos, dilo con nosotros. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Dilo fuerte, iglesia. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Una vez más, vamos, dilo. Dios es por nosotros, vence las tinieblas, su reino establece, no será movido. En tu nombre, Cristo, cae el enemigo. Y yo lo gritaré, gritaré. Viviré, no moriré, por el poder de su nombre que vive en mí. Soy libre al fin, solo en Jesús. Dile: viviré otra vez. Vamos, Señor, viviré, viviré, no moriré, su nombre
en ti somos sanos, solo en ti somos más que vencedores y más que victoriosos. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú en esa cruz, Señor, y con tu sangre nos diste la victoria y la salvación. Gracias, Jesús. Santo es el Señor. Él vive, iglesia, Él vive y Él reina. Hoy te exaltamos, Señor, te damos gloria, te damos honra, Señor. Te damos alabanza y adoración desde nuestro corazón, Señor. Levantamos manos en señal de victoria y acercamos nuestro corazón a tu trono, Señor. A ti. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar de tu presencia y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús. Dilo conmigo, iglesia. Y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús. Yo creo en ti, Señor. Y en lo que harás en mi familia, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Hoy quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Ven y llena hoy esta iglesia de tu presencia y haz descender tu poder en los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Yo creo en ti, Jesús, en lo que harás en mí. Dile fuerte, en mí, en mí, en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Vamos a darle cántico nuevo. Dile, Señor, recíbelo, recibe mi adoración. Abre las puertas de los cielos, Señor, para que nuestra adoración llegue sin obstáculo alguno, Señor. Que sea perfume fragante delante de ti. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Recibe
corazón. Hoy te canto a ti, mi Dios. Abre las puertas de los cielos sobre este lugar. Que tu Espíritu, Señor, haga lo que quiera hacer. Que tu presencia, Señor, nos inunde. Que tus milagros, Señor, se manifiesten. Porque tú eres grande, Señor. Tú eres poderoso, mi Rey. Tu palabra desde el principio tiene gran poder, Señor. Y quería yo quien te anasai. Oh, ángeles de Dios, hoy se unen a nuestra adoración para decir que tú eres digno. Tú eres digno, Señor, tú eres santo, majestuoso Rey, majestuoso Dios. Él es el invitado especial, no solo en el templo, sino en nuestros corazones. ¿Cuántos saben que Él es bello y que Él es hermoso? Que no hay nadie como Él. Díselo con tu corazón y decláralo con tu boca. No te quedes callado. Oh, gloria a Dios. Gloria a Dios. Bendiciones. Qué gusto, qué placer poder estar una vez más un domingo adorando y glorificando el nombre del Señor. Dios es bueno, que nos permite una vez más estar con ustedes tratando un tema muy especial en la palabra de Dios, bendecidos con el Señor. Dios ha sido bueno en esta semana y en todo este tiempo. Oh sí, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Somos la iglesia Sanidad Osana y yo le digo, yo alabo y oro en casa. Yo alabo y oro en casa. Sabiendo que los martes tenemos intercesión, nosotros en nuestra propia casa, todos los martes en intercesión. Recordarles que estamos los martes en intercesión en nuestra casa, jueves 7:15, adoración y oración, y domingo 10 de la mañana. Estamos para servirle. Yo alabo y casa. La canasta del amor. Ayudemos, seamos solidarios en estos tiempos de crisis con aquellos que no tienen. Recuerde que cuando usted vaya a hacer sus compras, recordarse de la canasta del amor de la iglesia. Esta semana pudimos ayudar a otra familia que estaban en necesidades, que fuimos a entregarles y me dijeron, pastor, gracias, denle las gracias a la iglesia, a todos los que dan. La canasta del amor, seamos solidarios en tiempos de crisis. Es de mucha bendición que nos apoyen económicamente para el sostén y el avance de nuestro ministerio, que Dios nos ha llamando al 8935-7409 para si necesita hacer un depósito, si necesita el número de cuenta, usted me llama al 8935-7409 y ahí estaré en las cuentas de la iglesia. O si no, más fácil, usted tiene el Simpe móvil, vaya al Simpe móvil, al 8935-7409 y estamos para somos la iglesia Sanidad Osana, estamos ubicados 25 metros norte del centro comercial Roa en el Alto de Guadalupe, 25 metros norte del centro comercial Roa en el Alto de Guadalupe. Nuestro WhatsApp para consejería, para comunicarse con nosotros, 8935-7409. Apunte ese número, 8935-7409 para el mensaje de texto o por correo electrónico iglesiasanidadosana@gmail.com.
gmail.com. Qué gusto poder estar hasta el rincón de sus hogares, ahí donde usted está, en su casa, su sala. Es una bendición para nosotros poder contar con cada uno de ustedes. Puede compartir esta transmisión, puede poner también cómo nos está escuchando, si nos está escuchando, si se está pegando, si tenemos algún problema. Usted puede ponerlo ahí en los mensajes de texto para ver si podemos mejorar. Siempre hacemos el esfuerzo en el Señor para poder hacer todas las cosas. Y quiero decirles que para el final, una vez que termine de darle esta palabra que Dios ha puesto en mi corazón, le tengo unas noticias. Le tengo dos noticias que son tremendas y estamos felices con Dios. Escríbanos ahí en la mensajería de texto, en los mensajes de Facebook, cómo está viendo, cómo nos está escuchando, porque para nosotros es muy importante saber si estamos bien con el sonido, si estamos bien con la imagen, si se pega, no se pega. O sea, necesitamos que usted nos ayude para ir mejorando cada día más toda esta situación de las transmisiones y todo lo que estamos haciendo para el Señor. Recordarles que es muy importante. Hoy quiero hablarles una palabra que nos apega a todos, y es que la palabra de Dios es penetrante. La palabra de Dios es penetrante, y vamos a ir a la Biblia, con su Biblia ahí donde usted la tenga, donde busque ahí en este momento, donde tenga la Biblia, y busque en Hechos capítulo 8, Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Vamos a leerlo. Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Voy a darle un momentico para que usted busque su espada. Busque su espada. Ahí tenemos que tener nosotros la espada que es penetrante, para cuando vengan los ataques de Satanás, usted también le predique a Satanás con la palabra, ¿verdad? Hechos capítulo 8, versículos del 26 al 40. Y esta historia todos lo hacemos ya, la hemos visto. Versículo 26, y la hemos leído ya. Dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur, por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y se fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros, y había venido a Jerusalén a adorar, volvía sentado en su carro, y leyendo al profeta Isaías, el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías, y dijo: pero ¿entiendes lo que estás leyendo, lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este: y como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquilaba, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe: te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Entonces Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Y yendo por el camino, llegaron a cierta agua, y dijo el eunuco:
aquí hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto, y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Esta es una linda escena que podemos ver y que la hemos leído infinidad de veces y posiblemente no la hemos estudiado, porque desde el versículo 26 al 40 es algo histórico y algo glorioso. Nosotros podemos narrar y ver cómo la palabra de Dios es penetrante. Este eunuco venía de Jerusalén y venía leyendo los rollos de la palabra. El comienzo del libro de Hechos, Jesús le prometió a los apóstolos en Hechos capítulo 1, Hechos capítulo 1, versículo 8. Jesús le prometió a los apóstoles esto, donde les dice, pero recibiréis poder. Pero recibiréis poder. Y eso es para cada uno de nosotros también. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Vea qué cosa más preciosa, que cuando nosotros tenemos al Espíritu Santo, tenemos el poder para ser testigos de Jesús. Ahí vemos en este tema que hoy quiero hablarles, trata de la importancia de la predicación del Evangelio y de la fe que produce en nuestras vidas cuando oímos la palabra de Dios predicarla, o cuando nosotros mismos predicamos la palabra de Dios. Y saber que en la promesa de Dios estemos llenos del Espíritu Santo. La promesa de Dios es que estemos llenos del Espíritu Santo. Trataremos los siguientes puntos que yo quiero que veamos con este pasaje que hemos leído. Primero, el énfasis tan importante que se pone en el Espíritu Santo a lo largo del libro de los Hechos. Usted puede leer el libro de los Hechos y usted ve la parte importante que está del Espíritu Santo, especialmente en la historia de Felipe y el eunuco etíope. Quiero que en este contexto sepan que es fundamental para entender la historia de Felipe y el eunuco, ya que nos presenta el cumplimiento temprano de las promesas de que los apóstoles rendirían testimonio hasta lo último de la tierra. La gente de aquel tiempo y lugar pensaban de Etiopía como lo último de la tierra, y también consideraban inaceptable a la gente como el eunuco, el etíope, por su nacionalidad, por su raza, por su imperfección, porque era castrado. Y nosotros tenemos que entender que ahora en este año 2020, a partir de marzo, cuando sucedió todo esto del COVID-19, estamos predicando el Evangelio a todo el mundo. Todos los colegas, todos los pastores están haciendo transmisiones en la mañana, en la tarde, en la noche, vía YouTube, vía Facebook, vía Instagram, vía Twitter. Ahora el mundo está inundado de palabras. No podemos callarnos. Dios nos dio la oportunidad de que esto sucediera para poder nosotros realmente decirle al mundo lo que hay en nuestro corazón y lo que en la palabra de Dios nos lleva. Tenemos que entender y saber que ahora se está predicando el Evangelio a todo el mundo. Tenemos que saber que nosotros no podemos quedarnos callados. Dios tiene cuidado de las personas. Leyendo, este eunuco leyendo
y no entendía. ¿Cuántas veces nosotros nos ponemos la palabra y decimos, es que no la entiendo, no la entiendo? No importa. Para leer la palabra también leer en voz alta, para que usted esté oyendo lo que usted está leyendo. Y vendrá el Espíritu Santo a darle el entendimiento de lo que usted está leyendo. Eso es una bendición que tenemos nosotros, los hijos de Dios. La importancia de la predicación de la palabra de Dios. Este hermoso relato tiene dando el trabajo de Felipe, quien había sido uno de los 7 primeros diáconos que los apóstoles han asignado después que la iglesia lo hubiera ido. El trabajo de ellos era encargarse de los alimentos que la iglesia separaba para las viudas. En otras palabras, el trabajo de Felipe en la iglesia ha sido el servicio en las mesas. ¿Cuál es tu trabajo en la iglesia? ¿Cuál es tu trabajo en el templo? ¿Cuál es tu trabajo en el reino de Dios? ¿Servir las mesas? ¿Predicar la palabra? O sea, ¿cuál es tu trabajo? No debemos despreciar los trabajos más humildes en el templo de Dios, porque Dios honra nuestra fidelidad. No tenemos por qué despreciar el trabajo. Si tenemos que estar en el parqueo, si tenemos que estar en la puerta, que limpiar los baños, si tenemos que limpiar el templo, lo que tengamos que hacer, no tenemos que despreciar el trabajo que hacemos para Dios. Ayer sábado fue algo lindo porque nos fuimos para la iglesia y estuvimos pintando la iglesia, estuvimos limpiándola, quitándole las ceras de araña al templo, limpiando todo, acomodando todo, porque tenemos la fe, la convicción y la certeza que ya pronto nos vamos a reunir. Tal vez no nos podamos abrazar, tal vez no nos podamos acercarnos mucho, pero sí por lo menos tener esa visión, estarnos al frente, saber que estás llegando al templo, saber que estás escuchando bien la palabra, que estás sentado, visualizado en oír la palabra. Porque en estos momentos puedes estar ahorita ahí, pero hay distractores que vuelves a ver para un lado, que vuelves a ver para otro lado, que te levantas, que vas para acá, que vas para allá. Son ambientes distractores. Pero ahorita ya casi tenemos que ir. Entonces vamos a tener un servicio. Ayer estábamos limpiando la iglesia, pintándola. Habíamos varios ahí que son los más cercanos y estábamos ahí felices. Cuando terminamos todo, y le estoy diciendo que cuando terminamos todo, porque llegamos como a las 8:30 y nos salimos como hasta las tarde ya era. A las 6 casi prácticamente estábamos tomando café y le estábamos dando la gloria y la honra a Dios. Porque Él nos permitió hacer ese servicio. Porque Él nos permitió ir a la iglesia. A trabajar esta semana que viene, este fin de semana en Purral arriba. Tenemos la feria. Tenemos la feria para bendecir a aquellos que necesitan una bendición con lo que tenemos. Entonces estamos también acomodando eso, poniéndole los precios, haciendo un montón de cosas, agradecidos con Dios porque Él nos permite por lo menos en eso trabajarle, por lo menos en eso servirle. Porque muchos lo que quieren servir es predicar, estar arriba. Pero el servicio de Dios es todo. Y tenemos que ser agradecidos con Dios, como les hablé anteriormente. Ahora Dios, Él estaba usando a Felipe como evangelista. Dios lo estaba usando para predicar a la palabra de Dios. Y aprovechó ese momento, lo que estuvimos leyendo. Usted lo ve que entonces empezó con lo que el etíope estaba leyendo. Y llegó hasta lo último. Vea hasta dónde llegó. Le dijo, ahí hay agua, ¿qué me impide bautizarme? Imagínense esa predicación, ese evangelismo de Felipe. El eunuco era un hombre que había sido castrado, aunque no siempre era así. En este caso, lo más probable es que si fuera un eunuco castrado,
¿por qué trabajaba para la reina de Etiopía? ¿Por qué? El texto sagrado no nos dice que era un funcionario encargado, nos dice, perdón, que era un funcionario encargado de los tesoros del gobierno. Los reyes de Etiopía eran hijos del sol y considerados como demasiado sagrados para encargarse de los deberes seculares de la realeza. Esos deberes eran delegados en la reina madre. Llevaba el título de Candace. Candace no era un nombre propio, sino el título de la reina de Etiopía, como faraón, el de los reyes de Egipto. Parece ser que este funcionario etíope había hecho un seguidor del judaísmo. Los gentiles, es decir, los que no eran judíos, podían circuncidarse y convertirse al judaísmo. Había muchos gentiles paganos que se habían cansado del paganismo, o sea, de la creencia en muchos dioses y de la inmoralidad a veces que abarcaba tales creencias. A ellos les atraía el judaísmo con sus creencias en un solo Dios y una moralidad austera que le daba el sentido de la vida. El funcionario había hecho un viaje a Jerusalén y en su regreso por el camino desierto se pone el rollo que contenía parte del libro de Isaías. Fue lo que estuvimos leyendo. Yo le estoy haciendo la historia paso por paso de lo que el etíope y Felipe estaban haciendo. Recordemos que en aquellos tiempos no había los libros como los que tenemos nosotros hoy, la palabra. Los libros eran rollos. Un libro podía contener varios rollos. Si el libro era extenso, entonces contenía muchos rollos. Este proceso es bien caro y solo a la actividad económica podía tener copias del texto sagrado. Dios tiene cuidado de la persona. Dios tiene cuidado de la persona. Noten que un ángel del Señor le dice que vaya por un camino solitario, que de Jerusalén a Gaza, le dice a Felipe. Y a veces uno piensa que Dios solamente se manifiesta cuando hay una multitud. Más bien somos nosotros los que queremos ver multitudes. Somos nosotros posiblemente los que queremos ver la iglesia llena. Somos nosotros los que queremos ir a predicar y que sean multitudes. Pero a Dios le interesa la persona. Y nosotros tenemos que pensar en eso. Muchos más bien somos los que queremos ver multitudes, como si nuestra fe dependiera de estar entre mucha gente. Nuestra fe de hablarle a una persona de Jesucristo. Nuestra fe depende de que esta persona acepte a Jesús como su Señor y como Salvador. Pero Dios sí se interesa por una persona. No solamente por las multitudes, no. También por una persona. Recordemos que podemos encontrar en los evangelios a Jesús hablando con una sola persona. A veces encontramos a Jesús a una sola persona, pero también hablándole a multitudes. ¿Sí? El alma tiene mucho valor para Dios. En este caso, Dios le dice a Felipe que deje todo lo que estaba haciendo, que deje todo y que vaya por un camino donde tal vez Felipe pensaría que no había nada que hacer. Leyendo, pero sin entender, el etíope estaba leyendo en Isaías 53 sobre los sufrimientos del Mesías. Noten que estaba tan entrado en la lectura que no se dio cuenta que Felipe había llegado, él estaba y iba a la par de él. Sin embargo, es poco como leer la palabra de Dios
sin que nada nos distraiga. Así que Dios estaba haciendo algo en la vida del funcionario etíope. Felipe, al oírlo leer en voz alta, le pregunta si entendía lo que estaba leyendo. La respuesta fue tan común y tan real. ¿Y cómo voy a entenderlo? Nadie me lo explica. Pero él estaba interesado en leer el rollo. Él estaba interesado en ver de quién se estaba hablando. El etíope tenía mucho deseo de aprender la palabra de Dios. No estaba entendiendo lo necesario. He ahí la importancia de la predicación de la palabra de Dios. La importancia de que nosotros le hablemos a la gente de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El testimonio que tenemos que dar para que la gente vea y tenga la fe en Cristo, tenga la fe en Dios. El testimonio que tenemos que dar con relación a lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. No tiene la palabra de Dios predicada y explicada y leída, lo que hace es crecer en fe. Cuando nosotros leemos la palabra, la entendemos y la predicamos, eso nos hace crecer en fe. El estar nosotros en este momento aquí transmitiendo para ustedes, en predicarles, en hablarles la palabra, pues cada vez nosotros entendemos más la palabra de Dios y podemos haber leído una historia, podemos haber leído algo y no la pudimos haber entendido, pero cuando estamos predicando la palabra de Dios, cuando le estamos diciendo a la gente lo que Dios quiere para cada uno de ellos, entendemos fácilmente la palabra de Dios. En este caso, el etíope no entendía lo que leía. Eso debe sorprendernos, porque solamente los que son nuevos en el evangelio no entienden algo, sino aún los que tienen mucho tiempo en el evangelio no entienden las cosas. Qué importante ser como este hombre que admite no saber y pide que le enseñen. Por eso muchas veces nosotros con el tiempo que tenemos de estar en el Señor, muchas veces no entendemos la palabra, muchas veces no entendemos lo que Dios nos está tratando de decir, porque hay momentos distractores, pero por eso dice que nosotros tenemos que escuchar la palabra. Recordemos que la fe viene por el oír la palabra de Cristo, y esto lo podemos ver en Romanos capítulo 10. La fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Romanos 10:17 nos dice así: así que la fe viene como resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Así es que la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Que la oración edifica o fortalece nuestra fe, pero la fe viene por el oír la palabra de Dios. Es una respuesta al llamado de Dios a nuestras vidas por medio del uso de la palabra de Dios. Es una respuesta que Dios ha puesto en nuestras vidas para la palabra de Dios. La palabra de Dios es vida. La palabra de Dios es vida. Dios nos ayuda en todo. Dios nos lleva más allá de las cosas. Aquel que prometió cumplir su palabra, aquel que prometió cumplir su palabra es eterna. La importancia de la predicación en la palabra de Dios. El relato termina con el etíope creyendo en Jesucristo y pidiendo ser bautizado en las aguas. Son dos pasos tan importantes para una persona. Esto nos muestra cuán importante
es la lectura y la predicación de la palabra de Dios. Nuestro Señor tuvo cuidado de una sola persona y Felipe fue obediente a la orden del ángel del Señor. ¿Cómo puede la gente creer si nadie les predica? ¿Cómo puede la gente creer si nadie les predica? Usted, con el tiempo que tiene el Señor, ¿les has predicado a tu familia? ¿O qué testimonio tienes que no te hace predicarle a la familia? Por eso tenemos que entender que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Y tenemos que entender que nuestro testimonio vale mucho para que Dios nos use para ir hacia otros. Qué importante es poder hablarle a las otras personas. Cuán importante es la lectura, la predicación de la palabra de Dios. Nuestro tuvo cuidado de una sola persona. Y Felipe fue obediente a la orden del ángel del Señor. Por eso en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. ¿Cómo podemos o cómo puede la gente creer si nadie les predica? Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15. Ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en el que han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Versículo 15. ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito. Qué hermoso es recibir al mensajero que trae las buenas nuevas. Qué hermoso es el que trae las buenas nuevas. El evangelio tiene que ser compartido con otros. Eso es por medio del testimonio personal, o que las personas escuchen la predicación de la palabra de Dios. Eso es lo que estamos tratando de hacer, para que abran las casas y poder hacer los camis, las casas de misericordia. No importa si solamente hay una persona o si son 20 o 30, lo que importa es que el mensaje del evangelio sea predicado. Hemos hablado en estos días y en estos tiempos, estamos aprovechando el tiempo de estar en casa para predicar la palabra de Dios. ¿O es que estamos muy a lo que el mundo diga o a lo que el mundo nos presenta? Es que no podemos, que la burbuja familiar, que la burbuja social, y estamos enredados en las cosas que Faraón está poniendo. Que nos invita, se acuerda, con los 4x4 que habíamos hecho 4 meses anteriores. Ese 4x4, esa persona que usted identificó, que está apartada de Dios, que no conoce del Señor, ¿por qué no le invita a tu casa una noche? ¿Por qué no le invita a tu casa una tarde a fe y le predicas la palabra de Dios? Estamos deseando poder ir a casas a predicar la palabra, aunque sea a una persona. No necesitamos multitudes. Hay memes ahí que salen que no pueden estar más de no sé cuántas. Eso es lo que dice Faraón en el mundo. Eso es lo que muchos le están haciendo caso al Faraón. Pero nosotros tenemos que hacerle caso a lo que Dios nos ha llamado. Para eso estamos en este tiempo de crisis. Para eso estamos en este tiempo aquí encerrados, viendo que Dios nos ha llamado a predicar la palabra. Dios nos ha llamado a predicar su palabra. ¿Por qué no llamas a alguien? ¿Por qué no buscas a alguien y le invitas un café, un vaso de agua, lo que sea, lo traes a tu casa y abres tu casa? Por eso tenemos siempre el afiche: mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Empiece desde ya. Santo. Wow. Dios es bueno.
Empecemos desde ya con estas casas de misericordia. No importa si llega una solamente. Invite un matrimonio, invite una pareja, invite un joven, invite a una familia. Siempre con los cuidados que tenga que tener. Sí, pero vos no vas a invitar a nadie que no conoces, ni sabes cómo se va a comportar. Pero invita a alguien que usted conozca, que está fuera de los caminos de Dios. Acuérdese de los 4x4 que invocamos. Acuérdense de los 4x4 que hemos hablado. Es el momento en que nosotros abramos nuestras casas, porque cada vez que abrimos una casa es una iglesia que está abriendo. Satanás, Faraón, no pudo callar la boca de los cristianos. Faraón no pudo callar la boca de los hijos de Dios, porque abrimos cada casa y predicamos el evangelio en cada casa. Pudo haber cerrado los templos, y pueden templos cerrados en zona naranja, en zona amarilla, ya no sé ni en qué color, pero no puedes cerrar tu boca, no puedes cerrar tu casa, porque tu casa tiene que ser llamada casa de misericordia, casa de oración para las naciones. Tenemos que entender que hay un propósito de Dios en esto. No le hagamos caso a Faraón. Prediquemos la palabra de Dios, invitemos a la gente. Usted me dice: pastor, yo voy a abrir mi casa, yo quiero que venga y compartamos la palabra. Voy a invitar a 1, a 2, a 3, a 4, a los que usted quiera. Si es solo uno, por uno vamos, porque a Dios le interesa una alma. Él puede tener multitudes, pero con solo una que acerquemos al reino de Dios es una bendición. Recuerden que lo más importante que podemos hacer en estos camis es predicar el evangelio de Cristo. No solamente a los que nunca hayan escuchado, sino incluso a los que han escuchado, a los que tienen tiempo en el camino del Señor, pero que hoy en día, con este tiempo de pandemia, hoy en día con este tiempo de se han perdido, porque muchos dicen: es que ya no voy a la iglesia, es que la iglesia se cerró. No, lo que se cerraron fueron los templos. Nosotros tenemos que abrir nuestra casa y predicar el evangelio a todos. ¿Por qué hacemos estas transmisiones? Hacemos todo esto para llevar el evangelio a los de la casa Sanidad Osana. Creemos que todos los de la iglesia Sanidad Osana están conectados hoy vía Facebook o vía YouTube, escuchando la palabra de Dios, que son fieles a la visión de Dios, que son fieles a lo que Dios los ha puesto. Estamos creyendo en nuestro corazón que muchos están conectados, que muchos están escuchando la palabra. No seamos como aquellos, los hipócritas: ay, que yo solo cuando voy al templo, que solo cuando estoy en el templo. No, por esta vida que Dios nos ha permitido, con lo que tenemos, con lo que hemos hecho, con lo poco que tenemos, estamos dándole por medio. Tenemos que entender los propósitos de Dios. No necesitamos un altar, no necesitamos un podio, no necesitamos nada de eso para predicar la palabra de Dios. Lo que necesitamos es llegar a cada uno de ustedes por cualquier medio. Yo creo en mi corazón que los de Sanidad Osana están conectados, pero me podrán engañar a mí, pero a Dios no lo engañan. A Dios no lo pueden engañar, porque muchos lo que están buscando son posiciones, y Dios no quiere que usted busque posiciones. Dios quiere que el servicio que tú tienes para Dios sea el servicio más leal y fiel hacia Él, no hacia los hombres. La razón es que al oír la palabra de Dios, nuestra fe es fortalecida. Por eso queremos abrir las casas, para tener en cada casa un templo, para que cada persona se acerque más al Señor. Por eso la palabra dice que oír la palabra de Dios. Son bonitos, los testimonios son bonitos, pero el fundamento de nuestra vida cristiana está sobre la palabra viva de Dios. Podemos ir a brincar a la iglesia, al templo, podemos ir a oír los testimonios, pero qué mayor testimonio el que usted esté dando. Qué mayor testimonio es el que usted ponga en su propia vida y lo diga con sus propias palabras. Qué testimonio nos da Dios para que podamos entender realmente la fortaleza de Dios en nosotros. Sí, los cantos son bonitos, levantar las manos, ser ahí partícipes en todo el servicio,
Pero si no estás escuchando la palabra de Dios, ¿de qué vale? Tenemos que estar concentrados en oír la palabra del Señor. Tenemos que saber que Dios tiene un propósito. No le hagamos más caso a Faraón. No le hagamos más caso a Faraón que quiere cerrar los templos. No, abramos cada templo en nuestra casa. Prediquemos el evangelio en nuestras casas. Digámosle al Señor: Señor, aquí estoy porque estoy al servicio tuyo. Aquí estoy porque quiero adorarte, glorificar y exaltar tu nombre. Todas las cosas cambian según el sentir de las personas, pero la palabra de Dios nunca cambia. Y su predicación es el mensaje de la palabra sólida, incorruptible de Dios. Y que su Santo Espíritu nos mueva para predicar la palabra con testimonio a todas las naciones. Abra su casa. Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 23 al 25. Dios nos ha puesto en este mundo y estamos conociendo la palabra de Dios para llegar a toda criatura. Porque Dios nos ha mandado a ir a cada criatura a predicarle el evangelio. Pues tenemos que entender el propósito de Dios. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23 al 25. Dice: pues ustedes han nacido de nuevo. Ustedes han nacido de nuevo. No de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera. Mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Versículo. Porque todo mortal es como la hierba, y toda su gloria como la flor del campo. La hierba se seca y la flor se cae. Pero la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra del evangelio que se les ha anunciado a ustedes. Se nos ha anunciado a cada uno de nosotros. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer? Tenemos que evangelizar. Tenemos que predicar la palabra. Abrir nuestras casas para poder predicar la palabra de Dios. No le haga caso a Faraón. Si cerraron los templos, abro mi casa. Si cerraron los templos, predico en mi casa. Si cerraron los templos, aquí está Facebook y YouTube para predicar la palabra. Pero tenemos que ser todos los que hagamos esto. Tenemos que ser todos. Desde los niños, jóvenes, adultos, matrimonios, mujeres solas, hombres solos. Tenemos que ser todos juntos para predicar la palabra. Tenemos que evangelizar. Tenemos que llevar la palabra de Dios a todos. ¿Cuántos se comprometieron con los 4x4? ¿Cuántos se comprometieron con los 4x4? Nosotros, mi esposa y yo, tenemos, además, no tenemos 4, tenemos 6 personas que los estamos encaminando al Señor, ya no pude decir la palabra, reconciliándose con Dios. Pero ahí estamos todavía. El tiempo de los 4x4 para la iglesia Sanidad Osana tal vez ya pasó. Y pasó las comunicaciones que dábamos y todo. Pero tenemos que entender que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Tenemos que entender, predicar la palabra, abrir nuestras casas, así poder que la palabra de Dios sea escuchada por mucha gente. Busquemos nuestros altares de adoración a Dios y decirle a nuestro Señor: heme aquí, solo para decirle gracias, Dios, por la oportunidad que me das para poder abrir las puertas de mi casa para que se predique la palabra. Dile: gracias, Señor, porque mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Dios ha sido bueno, Dios es fiel, Dios ha sido misericordioso con cada uno de nosotros. Podemos entender que Dios tiene un propósito para nuestras vidas. Por eso mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones.
creyendo en los propósitos de Dios, creyendo que Dios tiene un fundamento en cada uno de nosotros. Por eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a evangelizar? ¿Cómo vamos a abrir nuestras casas? No es necesario que usted tenga 15, 20 personas, con solo uno. Y disipúlelo, tráigalo al Señor. Dios es bueno. Ayer hablábamos y orábamos y le dábamos gracias a Dios por la bendición que nos dio de servirle en ir a hacer esas cosas a la iglesia. Y usted viera la satisfacción que se siente. Pero no tenemos que tener altos grados de servicio. No tenemos que ser altos grados de servicio a Dios para poderle servir a Dios. No, con lo más simple. Por eso le hemos llamado casa de oración, le hemos llamado Camis, para que usted pueda abrir su casa, usted pueda decirle: Señor, aquí estoy. Permítame orar por usted y decir: Señor, gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, por cada uno de los que en este momento, Señor, están aquí, Señor, viendo la transmisión, Señor. Por los que, Señor, los de la casa Sanidad Osana están, Señor, comprometidos con la visión, están comprometidos con la misión y visión de la iglesia, de predicar el evangelio a toda criatura, Señor. Oh Dios, de predicar a lo que fuimos llamados, Señor, por medio del Espíritu Santo. Bendice, Señor, a cada familia, cada hombre, cada mujer, cada niño, cada joven, Señor. Oh Dios, que está por estos medios, Señor. Le bendecimos, Padre. Señor, que tú veas lo que hay en cada corazón de ellos, Señor. Oh Dios, para que sean bendecidos, Señor. Oh Dios, que vea el servicio, Señor. Vea sus corazones, Espíritu Santo, de aquellos que quieran abrir su casa, Señor. Pon palabras en cada uno de ellos, Dios. Bendíceles, Padre, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Es una bendición poder estar por esta vida. La presencia de Dios. Oh, wow, si usted supiera, sintiera lo que nosotros sentimos cuando estamos aquí predicándole la palabra. La presencia de su Santo Espíritu en este rinconcito. Abriendo nuestra casa para hacer estas cosas. En los que están aquí en la transmisión, en el sonido, es una bendición de Dios. Hacemos el esfuerzo para poder llegar a cada uno de ustedes a lo que el Señor nos mandó. Esto no es porque nos agrade, nos guste salir o estar en medio de las plataformas de las redes sociales, no. Esto porque el Señor nos ha mandado a hacer esto, con lo que tenemos, con lo poco que tenemos. Tratemos de hacerlo lo mejor posible para llegar a cada uno de ustedes. Hay que tomar decisiones en esta vida. Hay que tomar decisiones. Dios nos mandó a que estuviéramos en estos tiempos en esto. Vendrán tiempos de crisis. Pero le estamos siendo fiel a Dios predicando su palabra. Le estamos siendo fiel a Dios diciéndole: Señor, aquí estoy con lo que me han enseñado. Teniendo 1, 2, 3, 4, 10 años, 20 años de estar en el servicio del Señor. No importa los años. Lo que importa es que usted ahora le importe las almas que se están perdiendo. Y las traiga el Señor. Acuérdese de los 4x4. ¿Qué eran los 4x4? Era identificar. Identificar a una persona, a cada 4 personas que no conocieran del Señor. O que estuvieran apartados del Señor. Interceder por cada uno de ellos. Invertir por cada uno de ellos. En llamarlos por teléfono, cómo están, cómo les va. En interceder, era interceder en cada uno de ellos. Que el Señor los tocara. Y después era invitarlos. Invitémoslos. No podemos invitarlos al templo, pues invitémoslos a nuestra casa. Y usted me puede decir: pastor, el martes, el jueves, el domingo, el lunes, el miércoles, pastor, tengo una persona invitada, ¿me puede venir a ayudar? ¿O qué le hago? ¿Qué es? Y estamos para servirle. Dios es bueno. Por eso, ¿cómo podemos hacer? No le haga caso a Faraón. No le haga caso al mundo que quiere encerrarte y cerrar las iglesias y cerrar todo. No le hagas caso a Faraón. Tenemos un Dios poderoso, tenemos un Dios glorioso que todo lo sabe, que todo lo ve, pero que a Él importa
te importa a ti y a los otros. Por eso tenemos que ser obedientes a su palabra. Que la bendición de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo esté sobre cada uno de ustedes. Ponga su mano sobre su cabeza, como siempre lo hacemos cuando estamos en nuestra casa, y diga conmigo: el favor de Dios está sobre mí, porque yo soy cabeza y no soy cola. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde. Quiero nada más, antes de cerrar la transmisión, de recordarles: en septiembre, la primera semana, el primer domingo de septiembre, posiblemente ya estemos abiertos. Vamos a trabajarlo de esta forma. Vamos a abrir jueves, sábado y domingo. Si usted tiene restricción de placas, por el jueves 7:15 de la noche, jueves 7:15, estaremos ahí nosotros sirviéndole al Señor. Si quieres venir este día al culto, llama y guarda tu lugar. Tienes que llamar al 8935-7409 para que podamos apartar su campo. Tienes que traer tu carátula, tienes que traer tu mascarilla para que podamos, con las regulaciones que nos da el Ministerio de Salud. Pero venga, pero sí llame para apartar su lugar. ¿Verdad? Y recordarles también, a partir de septiembre, jóvenes, me conecto en casa, jóvenes en casa, 2 de la tarde van a estar los jóvenes van a estar de 2 a 3:30 los sábados, porque después tenemos que limpiar y hacer todo lo que nos piden. Sábado, 4 de la tarde, reunión general. Sábado 4 de la tarde, como le digo, requisito, llamar al 8935-7409 para apartar tu lugar. Si tienes restricción de placas para el domingo, te esperamos sábado. Pero si tienes restricción de placas sábado, te esperamos domingo, 10 de la mañana. Domingo, 10 de la mañana, culto general. Igual, requisitos para todos, incluso para los que sirven, todos. Es un requisito decir, tenemos que ver cuántas personas van a estar, porque recuerde que es un porcentaje de los que tienen que estar en la casa. Domingo, 10 de la mañana. Recuerde, si tiene restricción sábado, llegue domingo. Si tiene restricción domingo, llegue el sábado. Estamos ubicados 25 metros norte del Centro Comercial Roa, en el Alto de Guadalupe. 25 metros norte del Centro Comercial Roa, en el Alto de Guadalupe. Nuestro teléfono, nuevamente se los doy, 8935-7409, el WhatsApp. Tienes que llamar y apartar tu lugar. Septiembre, estamos contentos, estamos alegres porque estamos haciendo el esfuerzo y estamos creyendo en Dios, y vamos a abrir septiembre a partir del primer domingo de septiembre, porque Dios nos ha puesto a que hagamos eso, y posiblemente tengamos una vigilia antes de la apertura. Yo les estoy comunicando y les estoy verificando si vamos a tener esa vigilia para hacer la apertura. Mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones. Que la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo esté en cada uno de ustedes. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, y estamos deseosos de que llegue septiembre, pero tenemos que ir en paciencia, tenemos que ir paso a paso. Yo me quedo y alabo en casa. Yo me quedo y alabo en casa. Que Dios me los bendiga.